Ok, vamos a hablar sobre invariancia en tiempo. La idea sería la siguiente. Supongamos que tenemos una señal x1 como entrada de un sistema y esta señal se hace pasar por el sistema y se observa la salida. Por ejemplo, esta supongamos que va de 0 a 1 con magnitud 1 y esta señal se convierte en esta la otra señal. Esta sería la salida correspondiente a esta entrada. Entonces, esta respuesta del sistema a esta entrada la podemos bosquejar con este ejemplo. Para decir que un sistema es invariante, vamos a suponer que tenemos el mismo sistema, pero vamos ahora a pasar una segunda señal por este sistema. Y esta segunda señal no va a ser tan arbitraria respecto a la primera, va a ser una traslación. La traslación puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Supongamos que en este caso es hacia la derecha. Esta sería la señal x2, pero x2 es una traslación de x1. Entonces, cuando esta señal pase por el mismo sistema, vamos a observar su salida. Si resulta ser que la salida de esta señal está asociada a una traslación de la respuesta que ya conocíamos y esta traslación es la misma traslación que le hice a la señal de la entrada, digo que el sistema es invariante en tiempo o time invariant en inglés, ¿no? Entonces, formalmente, ¿qué se tiene? Si se conoce la respuesta de un sistema dada una entrada, o sea, tenemos esto, y si se tiene que la respuesta para la entrada x2, que es una traslación de la x1, es la y2, y esta y2 resulta ser una traslación de la y1 de la que conocíamos, entonces, es decir, si al trasladar la entrada en tiempo se produce la misma traslación en la salida, se dirá que el sistema es invariante en tiempo. En caso contrario, se dirá que es variante en tiempo. Entonces, un sistema es invariante en tiempo o variante en tiempo. Esquemáticamente no parece tan complicado. O sea, por ejemplo, si esta señal la hubiera trasladado 5 unidades y la paso por el sistema y resulta ser que es esta señal trasladada 5 unidades, y así para todas las señales que se me ocurran, pues entonces el sistema sería invariante en tiempo. A diferencia de la memoria y de la causalidad, para verificar que un sistema es invariante en tiempo, sí tenemos que hacer un procedimiento algebraico. Y este procedimiento algebraico son una serie de pasos. Y estos pasos siempre son los mismos. O sea, vaya, si queremos realizar o verificar matemáticamente si un sistema es invariante en tiempo, estos pasos se siguen. Lo que cambia específicamente es el álgebra que se tiene que hacer en cada caso. Pero digamos que esos pasos ayudan mucho. Entonces, a continuación voy a hacer un ejemplo de los pasos que hay que seguir y ver esta idea de la traslación en tiempo. Entonces, esquemáticamente, como comenté, pues parece transparente, parece fácil, pero ¿qué nos rescata la invariancia en tiempo? Lo que nos rescata la invariancia en tiempo es lo siguiente. Si vamos a realizar un experimento en un sistema, pues entonces no importa si lo someto a una entrada a la 1 de la tarde o lo someto a la misma entrada a las 2 de la tarde. El sistema responde de la misma manera, que es básicamente lo que pasa con la teoría con lo que pasa con ese concepto básico se construyen muchas cosas. Por ejemplo, si yo tengo un circuito de resistencias en serie y esas resistencias les conecto una fuente de voltaje y mido el voltaje en cada una de las resistencias, y si ese experimento lo hago ahorita y luego dentro de 10 minutos, pues el resultado será el mismo. Es decir, a través del tiempo el sistema no cambia su estructura y si no cambia su estructura, pues si lo someto a las mismas entradas, pues producirá las mismas salidas. Esta idea de la traslación es porque pensamos que en cero prendemos el reloj. Entonces prendo el reloj, prendo un reloj en este instante de tiempo y entonces pongo la entrada y después observo qué pasa con la salida. ¿Qué pasa en la salida trasladada? Prendo el reloj y me espero. Y vuelvo a poner la misma entrada que había puesto anteriormente. Eso es decir, eso significa una traslación en tiempo. El experimento lo comienzo después. Y pues la salida tendría que ser la misma. Esta es una abstracción buena. Muchos sistemas son invariantes en el tiempo o parecen ser invariantes en el tiempo porque su cambio a través del tiempo es muy, muy pequeño. Por ejemplo, si tenemos un dispositivo tecnológico y tratamos de medir algún valor o vemos la respuesta de este sistema tecnológico, no sé, algo de electrónica, por ejemplo, pues con el tiempo los elementos van deteriorándose. Entonces las respuestas ya no son las mismas.
pero no cambia la respuesta de un día a otro, sino pasa mucho tiempo para que si lo sometes a las mismas entradas, pues las salidas no sean exactamente las trasladadas. Entonces la invariancia en tiempo te rescata eso, ¿no? El hecho de que un experimento lo puedas realizar en un momento o en otro y el resultado es el mismo. Hay sistemas que son variantes en el tiempo, depende la hora del día en que realices el experimento. Por ejemplo, si estoy midiendo la resistencia en un cierto objeto, y si recordamos, la resistencia depende de la geometría del objeto. Entonces, si hace mucho calor y tengo un instrumento muy preciso, pues no es lo mismo que realice el experimento cuando haya 50 grados de temperatura a que cuando haya 10 grados de temperatura, porque eso va a afectar geométricamente. Eso depende de las condiciones ambientales, y las condiciones ambientales las puedo asociar a la hora del día, por ejemplo. Entonces, hay sistemas que intrínsecamente son variantes en el tiempo, pero hay sistemas que no. Entonces, eh, sin más preámbulo, voy a proceder a a explicar un primer ejemplo de invariancia en tiempo. Ok, entonces tenemos un sistema dado por esta fórmula. Entonces dice que la salida es igual a la derivada de la entrada en una cierta letra y después la evalúo en t para que al final me quede una fórmula que dependa de t. Esto a veces es bueno hacerlo para evitar confusiones en las evaluaciones. Entonces, lo que hace el sistema es que deriva la entrada. ¿Ok? Em, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo la señal x de t, que esté de 0 a 1 y 0 en otro caso? Entonces, esta sería la señal de entrada. Si yo derivo esta señal, pues voy a proceder como me dice mi fórmula del sistema que proceda. Entonces, primero voy a calcular x de u. Entonces, quito las t's y pongo u's. ¿Ok? Eso no pasa, eso no hace absolutamente nada más que cambiar la letra de la fórmula. Después derivo con respecto de u. La derivada de u es un 1 con respecto de u y la derivada de 0 es 0. Por lo tanto, esta es la derivada evaluada esta es la derivada de x de u con respecto de u. Y después quito las u's ya en la derivada y pongo t's. Entonces, esto fue la derivada, quito las u's y pongo las t's. Por lo tanto, la y de t es un 1 de 0 a 1 y 0 en otro caso. Entonces, esta señal se transforma en esta señal mediante esta operación del sistema. ¿Ok? Entonces, tengo la señal 1 y la señal 2, ¿no? Entonces, tengo una señal, perdón, tengo la señal 1 y su respuesta. Ahora, lo que me dice la invariancia en tiempo es que si este sistema fuera invariante, pues entonces una traslación de la señal de entrada, es decir, voy a trasladar la señal de entrada, la voy a hacer pasar por el sistema y entonces esta señal, si observamos, la traslada 2 unidades a la derecha. Si el sistema fuera invariante en tiempo, entonces tendría esta salida trasladada 2 unidades a la derecha, porque si fuera invariante en tiempo es lo mismo realizar el experimento inmediatamente cuando prendo un reloj y hago el experimento, o prender un reloj, esperarme un momento y después realizar el experimento. Tendría la misma salida si fuera invariante en tiempo, o sea que no dependiera de la hora en la que realizo el experimento. Entonces, bueno, me gustaría que esto pasara, ¿no? Y bueno, esto pasa si yo hago la cuenta. ¿Quién sería la descripción matemática de x2 de t? Pues x2 de t, la descripción matemática, sería esta formulita que sería t menos 2 si t está entre 2 y 3. Observen que cuando t vale 2, esto vale 0, y cuando t vale 3, entonces esto vale un 1, y 0 en otro caso, ¿no? Entonces, si primero quito las t's y pongo u's y luego derivo, me quedaría la derivada de u menos 2 con respecto de u, eso me daría un 1, y el 1 estaría entre 2 y 3. Aquí está, ¿no? Entonces, pues esta señal produce, esta entrada produce esta salida, pero esta señal no era tan arbitraria, era una traslación de la señal 1. Por lo tanto, para esta señal el sistema se comporta invariante. Entonces, estos simplemente son ejemplos. Yo no puedo decir que con este ejemplo el sistema es invariante, porque a lo mejor hay una fórmula muy rara que no satisface esto, pero yo no estoy seguro porque solamente lo hice con una fórmula en específico. Entonces los pasos sugeridos lo que tratan de hacer es realizar de manera genérica esto que hice con el ejemplo. Entonces voy a explicar los pasos, voy a aplicar estos pasos a este ejemplo y voy a tratar de argumentar que lo único que hacen los pasos es acomodar la definición, ¿sale? Lo único que hacen los pasos es ver si la definición de invariancia en tiempo se cumple. Entonces, paso uno, se escribe la salida y de 1 para la entrada x1. Entonces, en el paso uno, lo que estás diciendo es qué salida tienes cuando tienes una cierta entrada.
Entonces el paso uno sería como esquemáticamente hacer esto, pero con ecuación. Y a eso le vamos a llamar la ecuación uno. En el paso 2 escribes la salida 2 para una entrada 2. Estás haciendo como este dibujito, ¿no? O sea, el paso 2 en genérico armas una ecuación 2 en donde escribas cómo se ve la salida 2 en términos de la entrada 2. Entonces, el paso uno y el paso 2 es hacer estos dibujos. ¿Ok? El paso 3, en el paso 3 lo que haces es que en la ecuación 2 sustituyes la entrada 2. ¿Por qué? Porque dijimos que la entrada 2 no es una entrada tan arbitraria. La entrada 2 debe de ser una traslación de la x1. Entonces, lo que estoy haciendo en el paso 3 es decir que la x2 es una traslación de la x1. Eso es lo que estoy diciendo en el paso 3, pero con ecuaciones. Eso le llamo la ecuación 3. Y ya sea que en tiempo continuo utilizamos esta notación y en tiempo discreto utilizamos esta notación, pero la idea es la misma, ¿no? Estás especificando que la señal 2 es una traslación de la señal 1. Posteriormente, en el paso 4, lo que voy a hacer es tomar a la salida Y1 y la voy a trasladar. Entonces tomo esta y la traslado. ¿Ok? Entonces, en el paso 4, para indicar eso analíticamente, pues en donde esté la Y1 de la ecuación 1, quito las T y pongo T menos T0. Eso indica una traslación en términos analíticos. Y en el paso 5, comparo la ecuación 4 y la ecuación 3. ¿Qué estoy comparando? Pues lo que estoy comparando es ver si después de trasladar lo que me salga aquí coincide con esto. Entonces esa es la pregunta. Entonces observemos que los pasos simplemente es escribir lo que uno quiere verificar en la definición, pero mediante ecuaciones. Eso es lo que hacen los pasos. Entonces los pasos es escribir con ecuaciones precisamente lo que podrías hacer con cualquier señal. Pero como lo haces en genérico, pues esto ya tiene un valor analítico, ya tiene un valor general, no tiene un valor nada más de ejemplo. Los ejemplos son buenos para ver cómo está operando el sistema. Entonces, a ver, vamos al paso uno. Paso uno dice, escribe la salida Y1 para la entrada X1. Entonces, esta es la fórmula genérica y digo, tengo una señal Y1 cuando tengo una entrada X1 y esta sería la salida. Perfecto, esto es en general. Dame la X1 en específico, la derivo, le hago esta sustitución de letras y ya tengo la Y1. Pero tienes que dármela primero. Entonces, aquí lo estoy diciendo en genérico. Luego estoy armando como esto, ¿no? Tengo esta entrada y cuál es la salida. Ahora lo hago ahora para una segunda señal. Dame una segunda señal, la que tú quieras, la derivo, le cambio la letra y ya tengo la salida que le toca. Entonces estoy diciendo que estoy esquematizando con la ecuación 2 esto que está aquí, ¿no? Ese es el paso 2. A esto le llamo la ecuación 2. Luego, en el paso 3 especifico quién era la señal 2. ¿Cómo lo especifico? Pues lo que estoy diciendo es que la señal 2, ¿sale? La señal 2 es una traslación de la señal 1. Entonces, aquí está, esto es importante, entender qué significa esto. Lo que te dice esto es que vas a sustituir x2 de t con lo que tenga en el paréntesis, vas a poner x1 y eso que tengas en el paréntesis lo vas a poner dentro del paréntesis de la x1 y después le vas a restar t0. Entonces, aquí que tengo, tengo x2 de u. Entonces, x2 de u lo voy a poner, para quitar la x2 y ponerla en términos de x1, voy a poner x1 y lo que está dentro del paréntesis del x2 lo repito dentro del x1 y después le resto t0. Aquí está. Y lo demás se queda como está, ¿no? Porque nada más estoy especificando que la x2 es una traslación de la x, que la x2 es una traslación de la x1. Eso es lo que hago en el paso 3 y le llamo la ecuación 3. Entonces, hasta aquí esquemáticamente tengo el y2. Estoy calculando esto. Estoy diciendo que la y2 es la aplicación del sistema a una traslación de la entrada 1. Listo. ¿Qué hago en el paso 4? En el paso 4 tomo la y1 que conocía y la muevo. Entonces tomo la y1 que conozco y la muevo. Entonces en el paso 4 la y1 que conozco y la muevo. ¿Cuánto lo muevo? Lo mismo que movía la x1 a la entrada. Entonces la muevo. ¿Qué significa esto analíticamente? Hay que leer, ¿no? En donde estén las t's quito t's y pongo t menos t0. Entonces me observo la y1. Entonces donde estén las t's quito t's y pongo t menos t0. Donde estén las t's quito t's y pongo t menos t0. Este es el paso 4. ¿Qué estoy diciendo en el paso 4? Voy a agarrar la y1 y la voy a mover tanto como moví la x1. ¿Ok? Y en el paso 5 voy a comparar. En el paso 5 voy a comparar. Voy a comparar si la salida Y2, que es la entrada 1 trasladada, equivale a trasladar la salida 1. O sea, quiero ver si quiero ver al final si la Y2 es una traslación de la Y1.
Si eso pasa, pues el sistema es invariante en tiempo, pero aquí lo estoy haciendo en genérico. El paso 5 es el complicado, porque para ver si son iguales o no, a veces no es tan fácil, a veces sí, pero cuando no es fácil hay que hacer alguna manipulación algebraica, como es este caso. Entonces, en el paso 5 tengo que comparar la ecuación 3 y 4 y estar seguro si sí son iguales o estar seguro que no sean iguales. En este caso voy a hacer un poco de manipulación algebraica porque no me queda claro si son iguales o no. Si me queda claro, pues decido, ¿no? Si son las iguales las ecuaciones o no son iguales. Eso está representando que la salida 2 es la traslación de la salida 1. Entonces, a ver, voy a tomar la ecuación 3, ¿ok? Y voy a hacer algunas manipulaciones, ya sea la ecuación 4 o la ecuación 3, para compararla una con otra y estar seguro si sí o si no. Ok, entonces voy a tomar a la ecuación 3, ¿sale? Y le voy a hacer un cambio de variable. Voy a decir que W es U menos T0. Entonces aquí tengo W es U menos T0. Aquí está dentro. Y la quiero derivar con respecto de U. Pero como cambié de variable, hago regla de la cadena. La derivada de x1 de W, porque cambié de variable, con respecto de W, por la derivada de W con respecto de U. Recuerden que la regla de cadena con esta simbología opera como si esto se cancelara, ¿no? Y al final sí estoy derivando lo que estoy diciendo acá. Por eso tengo que esta igualdad se vale, ¿no? Es correcta con el cambio de variable. Entonces, cuando tengo esta igualdad, me queda la derivada de x1 de w con respecto de w. Y la derivada de w con respecto de u, aquí está, el cambio de variable, pues es un 1. Si derivo w con respecto de u es un 1. Entonces, esta se convierte en un 1. Y aquí tengo en la ecuación 3, tengo u. Pero u, si paso sumando, me queda que u es w más t0. Entonces, en lugar de poner u, pongo w más t0 igual a t. ¿Sale? Ahora, simplificando, esto que está aquí, me queda como la derivada de x1 con respecto de w, derivada de x1 evaluada en w con respecto de w. Esta derivada vale 1 y este w lo despejo de aquí, este está sumando, pasa restando. Entonces me queda t menos t0. Y esta es una manipulación, como lo dice el paso 5, a veces hay que hacer manipulación. Es una manipulación que le hice en la ecuación 3 y la ecuación 3 se convierte en esto. ¿Qué me está diciendo la ecuación 3? Agarra la x1 y pone la letra w. ¿Sale? Eso no le cambia la geometría ni nada, solamente le estoy cambiando la letra. Derívalo con respecto de w y ya que derivaste, quita las w y ponte menos t0. ¿Ok? Pero ahora la comparo con la 4. ¿Qué dice la 4? La 4 dice, toma la x1, pone la letra u, eso no cambia la geometría, derívala con respecto de u. Entonces, estas derivadas van a ser iguales salvo la letra, porque esta va a ser con términos de w, esta va a tener w's y esta va a tener u's. Y al final, pues las letras tanto w como u las sustituyes en t menos t0. Por lo tanto, la ecuación 3 y la ecuación 4 son iguales. Por lo tanto, el sistema es invariante en tiempo. ¿Sale? Entonces, aquí el concepto tal vez sea fácil de entender, lo difícil es las expresiones o el álgebra que hay que realizar porque a veces no está tan fácil, ¿no? Si no se utiliza una buena notación o no se entiende el fenómeno del sistema, pues uno no sabe en dónde sustituir. Pero estos pasos, pues, yo pensaría que es una receta, ¿no? O sea, si haces esto siempre con el cuidado correspondiente de las sustituciones algebraicas y las reglas algebraicas, pues no tendrás mayor problema en decidir si algo es variante o invariante en tiempo. Entonces, este sistema es invariante en tiempo.